El interés en recuperar un patrimonio urbanístico que fue labrado por muchos andaluces. No en vano, la última reconstrucción de la ciudad la inició a finales del siglo XV un granadino musulmán de nombre Al-Mandari. De la restauración de la Medina de Tetuán y de lo que aún queda de nosotros los andaluces en aquella ciudad del norte de África, le hablamos en nuestro primer reportaje. Aseguraba el escritor argentino Roberto Al, tras pasear por las calles de Tetuán, que su sensibilidad de occidental se descentraba. Tetuán no es la más avanzada, ni la más hermosa, ni siquiera la más sugerente de las ciudades de Marruecos. Y sin embargo, para los españoles siempre ha tenido una significación especial. Y es que su historia se va escribiendo en continua interrelación con Andalucía, de tal manera que andar tanto por su zona colonial del ensanche como por los recovecos de su Medina es hacer un continuo ejercicio de vocación. Tetuán es ahora una ciudad de 200.000 habitantes, que llegan a 800.000 si se cuenta su entorno. Antes era una ciudad de marcado influjo militar. Fortalezas y cuarteles marcaban su crecimiento. El eje principal iba desde la plaza de Primo de Rivera a la de España, unidas por la calle dedicada al general Franco. El ser capital del protectorado español de Marruecos, los 44 años que este duró, le dio una importancia singular. Han pasado de ello 37 años, desde que Marruecos consiguió su independencia. Y esos lugares llevan ahora los nombres de Muley el Medí, Hassan II y Mohamed V. El franquismo era un colonialismo militarista, no buscaba más que un sitio donde instalarse militarmente. Todo lo que fuera cultural, no es que no se valorara, pero se valoraba mucho menos que lo militar. Con el advenimiento de la independencia en Marruecos, ¿qué pasa? Que los militares, ya no digo españoles, sino que podrían haber sido de cualquier nacionalidad, esta gente se va, y se va en tanto que militar, no en tanto que persona que estaba buscando instalarse ideológicamente. Los españoles relacionados con la administración colonial se fueron, y paulatinamente disminuyó la influencia española en la ciudad. Cuando llegué aquí en el año 60, pues había unos 40 y tantos mil españoles. Entonces, pues era un ambiente en el centro de la ciudad y todo, pues español, ¿no? Estaba ocupado un poco todo por el ambiente europeo, ambiente español. Éramos aquí unos 12 o 14 sacerdotes y teníamos mucho trabajo. Había muchas empresas españolas, entonces había menos paro, sin duda ninguna, pero por otra parte había más empresas que hoy día. Entre los marroquíes y los españoles yo siempre vi muchísima amistad, o sea que mucha compenetración. E incluso os puedo contar alguna anécdota de cuando los policías o los aduaneros que vienen, algunos venían del sur y se ponían un poco rígidos en la aduana, y los aduaneros de aquí pues le decían, hombre, no, estos son españoles, los de aquí no fueron igual que los de allá porque había distinciones incluso en los autobuses, cuando era el protectorado en el sur, ¿no? Con los franceses, los marroquíes estaban en una parte y los franceses iban en otro sitio. Aquí igual había el palo para el español que para el marroquí. El padre Seoane ve como la iglesia de la Virgen de la Victoria está siendo remozada para recobrar su aspecto externo original. Ocupando un local anexo se encuentra la Casa de España, lugar de encuentro para los apenas 1.100 españoles que viven en Tetuán, la mayoría de ellos de origen andaluz. Yo nací en San Fernando, provincia de Cádiz, pero muy pequeño. Vine aquí a Tetuán y ya pues esta es mi ciudad. Aquí me he criado, aquí he estudiado, he ido a España a hacer la mili, pero he huerto aquí, trabajo aquí, y como yo pues hay una cantidad de personas que en regla general pues la mayoría son andaluces. Después de unos años de decadencia, la presencia española vive un resurgimiento, sobre todo en el ámbito cultural. A la labor tradicional de los colegios e institutos españoles se ha unido la transformación del Centro Cultural en Instituto Cervantes, una influencia que tiene precedentes históricos. Por ejemplo, en 1860, 59-60, pues la primera imprenta que entra a, digamos, casi África, no África totalmente, pero casi África ya, entra con Alarcón. Es decir, y aquí se imprime el primer periódico impreso en español, que es El Eco de Tetuán.
Eso quiere decir algo, eso quiere decir que, bueno, pues que estamos en un ambiente de que la gente está interesada, la gente pues le encuentra la salsa a lo español, le encuentra interés a toda la cultura española, a la civilización y tal. Al recorrer las calles de Tetuán se van reconociendo restos continuos de la presencia española en la ciudad. Carteles, nombres de tiendas, calles o barrios, apellidos como Torres, Carrión o Molina, van dando testimonio de ello. Los edificios en la zona del ensanche denotan ese cercano pasado común. Esta es la Puerta de la Reina, llamada así porque ante ella estuvo una vez Isabel II. Al fondo se encuentra la estación de ferrocarril de Tetuán, una estación que ya no funciona. Como pueden observar, se repiten unos colores que son constantes siempre en la ciudad, el blanco y el verde. Unos colores que representan a la ciudad de Tetuán y que también evocan la presencia andaluza. De hecho, Tetuán está hermanada con Granada, y Granada son los símbolos que aparecen en el escudo de la ciudad. No en vano, de allí era Almándari, su refundador, y 100 años después, en los siglos XVI y XVII, acudieron a establecerse en el Tarrafín musulmanes granadinos. Incluso hay muchas familias en Tetuán de tradición andaluza, pues algunos de ellas todavía se conservan la llave de su casa en Andalucía. Por ejemplo, como mi madre siempre hablaba de la llave de su casa en Córdoba. Y es en esa zona de la Medina en la que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha cometido las obras que recuperan ese pasado común. Las relaciones, no solo a nivel urbanístico, quizá la Medina de Tetuán sea una de las medinas más interesantes, por lo menos de nuestra perspectiva, de las medinas del norte de África. La primera parte ya se ha concluido. Un nuevo convenio de rehabilitación permitirá en los próximos 2 años recuperar otras zonas de esa medina considerada por muchos como la más valiosa de Marruecos y en el que el abandono era evidente. En ella aparecen elementos que recuerdan la Alpujarra y las casas típicas bien granadinas o bien almerienses. También se acometerán restauraciones de los edificios de la época colonial en la calle Mohamed V. Que es una fidelidad a los conceptos de nuestros antepasados, que nosotros tenemos una obligación de mantener esos lazos de amistad y esos lazos de cooperación, no ya para nosotros simplemente, sino para transmitirlos a nuestros hijos y nietos. De Andalucía siempre se ha dicho que tiene gran parte de mora, y como tal penetra en el norte de África. En Tetuán su influencia ha sido mayor, como antes fuera al revés, puesto que en 1500 años la historia ha unido constantemente a los dos pueblos. Y quizás por ello, el sentimiento de identificación entre ambas regiones es enorme. No duda el escritor Juan Goytisolo en calificar a Tetuán como la ciudad de todos los misterios. Sin embargo, para los andaluces, los únicos misterios de Tetuán son saber por qué Tetuán está tan cerca de nosotros y a la vez tan lejos, y saber por qué nos es tan distante y a la vez tan próxima. Porque aunque con otra lengua, otra religión, otra cultura, el andaluz que está en esta ciudad no siente que esté en tierra extraña.